Este programa es presentado por Amazing Facts. Maranata familia, soy Carlos Muñoz, orador asociado junto al pastor Doug Batchelor, presidente del ministerio Amazing Facts. Les tengo una pregunta, ¿cuál es su propósito en esta vida? O dígame, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Estaremos brincando de nube a nube, tocando arpas? ¿O sufriremos infierno y castigo eterno? ¿Y qué es la marca de la bestia? ¿Ha escuchado de ella? Ahora les tengo una respuesta. Estudios bíblicos de Amazing Facts. 27 lecciones totalmente gratuitas con respuestas a estas preguntas y más. Inscríbase hoy mismo en amazingfactslatino.org y busque la sección Estudios de la Biblia. O si vive en Estados Unidos, llame al número 1-888-788-3935 para más información. Maranata familia y bienvenidos a nuestro programa Amazing Facts Latino. Yo soy su servidor y presentador Carlos Muñoz Acosta, que los estaré y estoy acompañando por medio de este estudio espectacular de la Palabra de Dios. Queremos saludar a todos los que nos están acompañando por medio de las diferentes redes sociales, quizás la televisión, quizás nos está escuchando por la radio. Gracias por acompañarnos y les recordamos que cada programa tiene un estudio que va relacionado con la temática que estaremos ofreciendo de manera gratuita a ustedes y también a los que están aquí presentes con nosotros, ¿verdad? Así que la información la ve en pantalla o si está por otro medio, al final tendrán más información cómo poder adquirir estos materiales de estudios. Así que, si recuerdan familia, en el tema anterior estuvimos estudiando sobre este ser llamado Lucifer, ¿verdad? Este ser llamado Lucifer, que era un ser espectacular. Vimos en el libro de Ezequiel que dice que Lucifer era el ser más inteligente, más poderoso, más hermoso. Cuando Dios hizo a Lucifer, lo hizo con unas capacidades increíbles, ¿verdad? De todos los seres creados, Lucifer fue el ser de más alto rango, más alto poder, más alto conocimiento e inteligencia. Pero lamentablemente vimos que en el libro de Isaías nos explicó que en este ser llamado Lucifer surge o nace el mal, ¿verdad? Vimos que él se llenó de orgullo, se llenó de codicia, porque él codició el trono de Dios. Él deseó el poder de Dios. Él anheló la adoración que le pertenecía a Dios como creador. Ahora, la pregunta que nos hacemos y que vamos a estudiar es hoy, ¿cómo fue que esta rebelión se regó por todo el universo, ¿verdad? ¿Cómo fue que esta rebelión que comenzó con un ser creado, cómo fue que se pudo expandir a llegar y alcanzar otros seres creados? Y para eso me acompañan, por favor, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, en el tema anterior tocamos un poco sobre esta temática y vamos a leer el versículo número 7. Dice así: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Paremos aquí un momento. Aquí nos está diciendo que hubo una batalla, no en Afganistán, no en alguna parte del Medio Oriente, no en algún lugar como en Ucrania, no. Aquí dice que la primera guerra ocurrió ¿dónde? En el cielo. Es interesante porque ese sería el lugar donde usted menos esperaría que haya guerra o batallas. Pero aquí nos indica que la primera guerra ocurrió ahí. Sigamos leyendo, versículo número 8. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama ¿cómo? El diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que noten cómo entonces este ser llamado Lucifer, portador de luz, ¿verdad? Pasa de ser este ser espectacular, hermoso, con unas capacidades sobresalientes en todos los sentidos, entonces se convierte ¿en qué? Se convierte en Satanás, se convierte en el diablo, en el acusador, en el adversario en este momento. Noten el cambio de nombre, ¿por qué? Por el cambio en cuanto a su propósito, en cuanto a la razón por la cual Dios lo había creado. Ahora se convierte él en el enemigo de Dios en cuanto a esto. Ahora, noten algo interesante, no solamente por el cambio de nombre, sino que aquí dice en el versículo 7, después hubo una gran batalla en el cielo. La palabra batalla en griegos es muy interesante,
Porque si es una batalla física, póngase a pensar, ¿será posible que un ser creado pueda vencer al creador? Eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? Dios es omnipotente, por lo tanto, una pelea entre Satanás y Dios no sería una pelea justa, no sería una pelea donde ambas partes pueden, ¿verdad? Porque obviamente Dios vencería claramente. Lo que significa que esta batalla no es esencialmente una batalla de fuerza o de poder, ¿verdad? Porque no sería justo. Sino es una batalla, una pelea de ideas. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra para batalla en griego que aparece ahí es la palabra polemos. Y es la palabra de donde sacamos la palabra en español polémica o política. Por lo tanto, lo que ocurrió en el cielo no fue necesariamente una guerra física, aunque ciertamente debe haber algún aspecto o elementos físicos en esta batalla, sino el asunto fue un asunto de ideas, un asunto de quién tiene las mejores ideas, quién es el que debe gobernar, quién es el que debe reinar, ¿verdad? Solo doy un ejemplo. Cuando hay dos candidatos normalmente, especialmente aquí en Estados Unidos donde nos encontramos, normalmente hay dos partidos y al final de sacar las primarias quedan dos candidatos por cada partido. Luego lo que ocurre es que hacen una batalla, un debate, mejor dicho, y en el debate ambos candidatos presentan su plan de gobierno. Y en el debate normalmente lo que ocurre es que un candidato, ¿verdad?, empieza y le dice, miren, no voten por fulano de tal, voten por mí. El plan de gobierno de fulano de tal es malísimo. Esta persona, este candidato es corrupto, esta persona no merece que tú votes por él. Su plan no sirve, vota por mí. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Satanás presenta en esta batalla, en este debate, en esta polémica, Satanás presenta su plan de gobierno y dice básicamente, miren, no confíen en Dios. Dios no es bueno, Dios no es justo, Dios no tiene tus mejores intereses. Voten por mí, síganme a mí, no sigan a Dios. Dios es mentiroso, Dios es egoísta, Dios tiene estas leyes que ha creado que son unas leyes tan restrictivas. No lo sigan a Él, síganme a mí, ¿verdad? Y así sucesivamente trató entonces de engañar. Y usted se preguntará, ¿pero en dónde la Biblia dice eso? Vamos a ver en algunos temas, pero un ejemplo que yo presento es el ejemplo de Job, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios le dice a Satanás en cuanto a la historia de Job? Job capítulo 1 y capítulo 2, Dios le dice, mira, ahí está Job, él es fiel a mí. Y Satanás dice, no. La única razón por la cual Job te es fiel es porque tú lo bendices, porque tú lo proteges, porque tú tienes un arco de protección alrededor de él. Y por lo tanto, lo que está diciendo Satanás es, la razón por la cual Job te obedece y Job te es fiel es porque tú lo sobornas. Eso es lo que está diciendo, porque tú lo cuidas, porque lo proteges y le das lo que necesita. Y Satanás dice, quítale tu protección, quítale tus bendiciones y él te va a maldecir. En otras palabras, lo que está diciendo Satanás es, Dios es un sobornista, Dios es corrupto. Y por eso los hijos y hijas que son fieles a él, la única razón es porque es corrupto y porque los bendice. Ahora le hago una pregunta. ¿Funcionó el debate para Satanás? ¿Tuvo éxito en este gran debate, en esta gran polémica, en este debate que hubo? Pues aunque no ganó el debate, ciertamente sí tuvo algo de éxito en esta situación, en este debate. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis capítulo 12. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 12 y noten lo que dice el versículo número 4. Apocalipsis 12, 4 dice, hablando del dragón, empecemos en el versículo 3. Dice, también apareció otra señal en el cielo, y aquí ¿quién? El gran dragón. Ya sabemos que el dragón, dice el versículo 7 al 9, el dragón es Satanás, recuerden, no es China. Nosotros no interpretamos la Biblia basado en conocimiento contemporáneo, ni en lo que conocemos actualmente, sino dejamos que la misma Biblia se interprete. Hemos estudiado eso, que la Biblia es su propia intérprete. Aquí dice que es el gran dragón Satanás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Eso lo estudiaremos más adelante con más detalle. Versículo 4, y noten, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así que noten que dicen que la cola del dragón o la cola de Satanás arrastraba, ¿qué cosa? Las estrellas del cielo. Ahora, para entender cómo fue que Lucifer logró convencer una tercera parte de los ángeles del cielo en unirse a su rebelión, recuerden, no ganó,
pero logró que una tercera parte de los ángeles lo siguieran. ¿Cómo podemos entenderlo? Pues su cola arrastraba. Ahora, ¿qué representa o qué significa la cola? Noten cómo la Biblia explica en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Y qué representa la cola? Dice Isaías 9:15, el profeta que enseña mentira, ¿qué es? Es la cola. Por lo tanto, la cola del dragón representa las mentiras del dragón que arrastró o se llevó con él una tercera parte de los ángeles del cielo. Vamos a mirar otro versículo que leímos en el programa anterior, Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, la palabra hebrea rakal, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Noten aquí la palabra contrataciones. Si usted la ve, cuando yo la vi por primera vez, yo me pregunté y dije, ¿qué es eso de contrataciones, verdad? Eso no tiene sentido, contrataciones. Pues, ¿cómo nosotros estudiamos la Biblia? Hoy comparto con ustedes otro método, ¿verdad? Otro recurso y se llama la concordancia. Una concordancia, si usted no tiene una concordancia, lo puede conseguir de gratis, descargándolo del internet, o también pueden comprar el libro, es un libro grueso. Y lo que la concordancia hace es que nos da todas las palabras que aparecen en griego y en hebreo. Recuerden, habíamos dicho que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. La concordancia lo que hace es que toma y te enseña cuál es la palabra original, ¿verdad? En este caso, en Ezequiel 28:16, es la palabra hebrea rakal. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Tengo que buscar en todos los demás lugares donde esa palabra aparece para entender qué significa. En otras palabras, estamos dejando que el contexto o la Biblia nos explique lo que está ocurriendo. Ahora, noten ahora cuando dice que las contrataciones de Satanás, noten ahora qué significan esas contrataciones. Noten en Ezequiel capítulo 22, versículo 9. En ti han estado calumniadores. Ahí está la misma palabra rakal, derramando sangre. Así que calumnias, mentiras. Noten aquí también en Levítico capítulo 19, versículo 16. No andarás chismeando. Ahí es la misma palabra hebrea rakal entre tu pueblo. En otras palabras, familia, cuando dice que Satanás con sus contrataciones fue lleno de iniquidad y pecó, ¿está hablando de qué? De sus calumnias, de sus mentiras, de los chismes que él andaba regando en el cielo sobre Dios. Ahora, yo no sé si a usted le gusta el chisme o no, pero lo único que le voy a decir es que Satanás tiene un doctorado en chismología. Así que si a usted le gusta el chisme, hermano, hermana, por favor, ruégale a Dios que le ayude a cambiar eso, porque el chisme es participar de lo mismo que hizo Satanás. ¿Y Satanás qué hizo? Chismear, empezó a hablar mal de Dios, ¿verdad? A sus espaldas. Eso es básicamente lo que es un chisme, es hablar mal de una persona a sus espaldas que la persona no está presente. Y noten entonces que Satanás empezó a chismear, ¿verdad? A difamar el carácter de Dios, a acusar a Dios, a decir que Dios es egoísta. Eso lo vamos a ver en el jardín del Edén ya mismo. Que Dios es injusto, que Dios es mentiroso. También ocurre en el jardín del Edén. Que Dios es un dictador, que Dios quiere que seamos esclavos, que nos quiere mantener controlados, subyugados bajo una ley, ¿verdad? Satanás está señalando, acusando, por eso se llama Satanás, el acusador, señalando y acusando a Dios de que Dios no es bueno, de que Dios no merece la gloria y la honra, que Dios no merece nuestra adoración, que Dios no merece estar sentado en el trono gobernando el universo. Esa es la acusación de Lucifer, la acusación de Satanás, tratando de atacar el carácter de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿cómo es esto posible, verdad? La creación rebelándose en contra del Creador. Pues efectivamente es eso. Dios está en juicio. Dios está siendo atacado y Dios ha sido puesto en tela de juicio. Dios está en conflicto con su propia creación. Dios está en guerra con su propia creación. La creación rebelándose en contra del Creador. Le doy un ejemplo. Quizá usted se recuerda cuando usted, su hijo o su hija eran chiquitos o chiquitas, o quizás lo son ahora mismo, ¿verdad? Y usted le dio una orden o alguna instrucción a ese chiquito, esa chiquita, para hacer, y ellos le salieron con una mala crianza. ¿Usted se acuerda de eso? Quizás se acuerda la primera vez y usted dice, pero ¿y quién se cree este que salió de mí? Yo soy tu papá o tu mamá y tú te estás poniendo en conflicto conmigo. Tú te estás levantando en contra de mí. Este es el asunto, familia. Dios está en conflicto con su misma creación. Dios ha sido puesto
en juicio. Esa es básicamente la historia de la Biblia. Desde una perspectiva es que Dios ha sido acusado, difamado, el chisme sobre quién es Dios, sobre Dios merecer la gloria. ¿Y qué ocurre? Entonces Dios va a presentar ahora su caso, ¿verdad? Porque ese es el juicio. Se presenta evidencia de ambos lados, tanto la fiscalía como la defensa. Entonces vemos que Dios está siendo puesto en tela de juicio y básicamente la Biblia es Dios contestando esas acusaciones. Ahora, pregunta, si a usted lo acusan de algo falso, si a usted lo acusan de algo malo, usted va a querer su día en juicio, ¿verdad que sí? Mucha gente cuando pensamos en un concepto del juicio, pensamos en algo malo y pues depende de qué lado estás. Pero si a ti te han acusado de algún crimen, si a ti te han acusado de algo malo, tú vas a querer tu día en corte para poder defenderte, ¿verdad? ¿Y cómo tú vas a contrarrestar las mentiras? ¿Cómo tú vas a contrarrestar los engaños que están presentando para difamarte? Pues tú tienes que presentar tu propia evidencia, ¿verdad que sí? Tú presentas tu evidencia que contrarresta o muestra que las acusaciones que se hicieron son falsas. Eso es lo que Dios está haciendo en la Biblia, además, claro, de la salvación del ser humano. El carácter de Dios ha sido manchado, ha sido asesinado, ha sido señalado. ¿Y qué hace Dios? Dios ahora entonces está vindicando su carácter. Y vamos a ver más adelante las pruebas que presenta Dios para mostrar o para vindicar su carácter ante el universo y ante el ser humano también. ¿Y cuál va a ser el resultado final de este conflicto, de esta guerra cósmica que se está desarrollando, de este juicio de Dios? Ahora, la pregunta que alguna gente se hace es, ¿por qué Dios no destruyó inmediatamente a Lucifer, a Satanás? ¿Por qué no envió un rayo y lo destruyó en el instante? Le voy a presentar un ejemplo. Vamos a suponer que un periodista de alguna televisión, vamos a tomar, por ejemplo, un periodista, quizás el periodista hispano más famoso es Jorge Ramos. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Vamos a suponer que Jorge Ramos saliera en la televisión y dijera, mundo hispano, mundo entero, el universo entero, yo tengo evidencia de que el presidente de los Estados Unidos anda en todo tipo de corrupción, lavado de dinero, prostitución, crimen, crímenes ilegales, todo asunto involucrado. Y a las 7 de la noche hoy le voy a presentar la evidencia contundente de esto. Pues a las 7 de la noche, ¿qué usted va a hacer? Usted va a estar pegado al televisor porque usted quiere escuchar o ver lo que Jorge Ramos presentaría. Imagínate que a las 7 de la noche cuando prendas tu televisión, ahí aparece el director de la FBI de aquí de Estados Unidos diciendo, lamentamos decirle al mundo entero que acabamos de encontrar al periodista Jorge Ramos muerto en su oficina con una bala entre medio de sus ojos. Le hago una pregunta. ¿Qué usted pensaría? ¿Usted pensaría que quizás Jorge Ramos sabía algo? El periodista tenía que tener algo. ¿Por qué? Porque lo mandaron a callar, ¿verdad que sí? Entonces, le hago una pregunta. Al destruir el que hace la acusación, ¿te resuelves el problema de la acusación? Absolutamente no. Al revés, se agrava el problema. Se complica el problema más. Porque ahora lo que está ocurriendo es que ahora aquel que hizo la acusación ha sido eliminado y eso trae más duda, más preguntas. Y eso, de hecho, esto ocurrió hace un tiempo atrás, por ejemplo, en Argentina, en algunos otros lugares, ¿verdad? Entonces, el problema no se resuelve o la mentira o la acusación falsa no está desmentida porque la persona que creó la idea o que creó la acusación fue destruida. Al revés, se intensifica y se fortalece esa acusación en ese concepto. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Como le expliqué en un juicio, tiene que mostrar evidencia que prueben lo contrario. ¿Están conmigo? Y otro punto importante es que de ser así, entonces los ángeles, en vez de servir y honrar a Dios por amor, lo hubieran hecho por miedo. Porque Satanás regando sus mentiras y sus chismes, ¿qué hubiera ocurrido? Luego cae destruido, entonces los ángeles hubieran dicho, ay, de Dios no se puede decir nada porque mira, vamos a terminar como Satanás, como Lucifer, así que mejor nos portamos muy bien y nos quedamos tranquilitos. Noten que Dios no reina ni gobierna el universo así, por miedo, por coerción, por fuerza, no, Dios lo hace por amor. Dios está presentando su plan de gobierno. Entonces, ¿cuál es el asunto que hace Dios? Es sencillo, familia. Dios
entonces permite que Él lleve a cabo su plan, ¿verdad? Recuerden que Dios es amor. La esencia del amor, ¿cuál es? La esencia del amor es la libertad. Entonces Dios permite que Satanás, que Lucifer, lleve a cabo su plan de gobierno, que lleve a cabo sus ideas, que lleve a cabo su programa, ¿verdad? Para permitir y dejar que se vaya desarrollando en toda su plenitud para ver cuál es el final o cómo va a terminar. Así, cada ser creado puede mirar y decidir cuál es el gobierno que le conviene, cuál es el mejor gobierno, cuál es el plan, quién verdaderamente tiene los mejores intereses en mente. Y ese, familia, es el gran conflicto. Esta gran controversia, esta gran batalla que está existiendo, esta polémica entre Dios y Satanás, de preguntarse quién debe gobernar, quién merece reinar en el universo, quién merece ser el que está sentado en el trono. Y Dios lo está permitiendo. Cuesta, es difícil, es cierto, pero a veces tiene que permitir que el tiempo muestre esas heridas y que muestre los verdaderos colores. Y lo que vamos a ver más adelante es que al final de esta batalla, al final de este conflicto, el libro de Apocalipsis nos explica y nos dice que Satanás llegará a su final. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo número 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Noten que al final de esta batalla se mostrará que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios merece toda la gloria, toda la adoración, que Dios merece nuestro corazón y que Dios entonces su carácter ha quedado vindicado en el tiempo final. Su carácter ha quedado clarificado ante todo el universo y sobre todo aquí en la tierra, y que Dios merece toda la gloria y toda la honra. Este va a ser el final y lo vamos a estudiar también más adelante. En el próximo tema entraremos un poco más de detalles en cuanto a esto. Quiero concluir entonces hablándoles sobre nuevamente el santuario. El santuario explica claramente este concepto de lo que va a pasar. El santuario es básicamente, me gusta mirarlo, como una sala de tribunal. Es donde se está llevando a cabo este gran juicio y es donde se está explicando, donde se va a redimir, donde se va a vindicar el carácter de Dios, porque el santuario verdaderamente es el servicio de Dios por la humanidad. El santuario está enseñando a Dios que nos sirve, Dios que nos atiende. Recuerde que habíamos visto que el santuario era donde se estaba llevando a cabo el plan de reconciliación, ¿verdad? Y era el santuario una maqueta, una representación, una dramatización del santuario celestial. Y en este santuario celestial es donde se está llevando a cabo esta obra de juicio, donde se está presentando todo el asunto en cuanto a favor o en contra de Dios. Y Dios está haciendo un servicio, una obra a favor de la humanidad. Y en ese gran servicio, en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, se llamaba como el gran día del juicio. Ahí es donde va a venir las cuentas finales y donde Dios va a presentar, ¿verdad? Va a limpiar y purificar su pueblo y los va a presentar sin mancha ante el mundo, ante el universo, para probar en la prueba final, en la última batalla, que Dios es bueno, que Dios es justo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros más adelante cuando sigamos estudiando. Como les expliqué, el santuario es una cosa espectacular. La delicia, las explicaciones, todo lo que está en el santuario nos muestra cuánto Dios hace por nosotros en este proceso de reconciliación, en este proceso de salvación por usted y por mí. Y en los próximos temas iremos poco a poco analizando, entendiendo y estudiando más profundamente. Ahora le hago una pregunta. ¿Se ve el amor de Dios en este tema? Sí, nuevamente se ve el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador. Dios no gobierna a la fuerza. Dios no envía rayos y destrucción para aquellos que cuestionan o aquellos que preguntan. No, Dios dice, bueno, si ese es el camino que tú quieres tomar, adelante, pero van a haber consecuencias. Y la Biblia enseña que hay consecuencias cuando el ser humano decide y determina irse y rebelarse en contra de Dios. Pero Dios permite que el ser humano vea cuáles son los procesos. Dios permite que el ser humano vea cuál va a ser el fin de ese camino, que es camino de destrucción, es camino de perdición. Dios en su infinito amor, entonces, nuevamente en libertad a sus seres creados, permite, no fuerza a nadie a obligar a hacer nada. Dios lo permite, pero
como vimos, va a llegar un punto, le dice la palabra de Dios y enseña el santuario, que Dios le va a poner fin a este mundo. Dios no va a permitir que este mundo siga en sufrimiento. Dios no va a permitir que este mundo siga en el rumbo que va, cada vez va más degradado, cada vez peor, más sufrimiento, más violencia, más dolor. Dios va a permitir que esto ocurra, pero todo va a llegar a su fin eventualmente en el momento preciso, en el momento exacto, cuando ya todo queda resuelto. Así que lo invitamos a que usted pueda decirle al Señor, Señor, gracias por la libertad. Gracias porque usted no me obliga, porque usted no me fuerza, porque usted nos da a nosotros la oportunidad de tomar la decisión por dónde queremos ir. Y gracias por tu obra y tu servicio para reconciliarnos, para restaurarnos. Así que es el llamado que le hago a usted a decirle al Señor, Señor, quiero invitarte a que entres en mi corazón. Quiero invitarte a que entres en mi familia. Quiero invitarte a que entres en mi hogar, en mi trabajo. Quiero que entres, Señor, y que nos ayude, que restauras, que reconcilies las heridas que hay entre nosotros, entre los seres humanos y especialmente contigo, nuestro Dios. En el próximo tema estaremos estudiando y analizando, ya sabemos cómo fue la rebelión en el cielo, ya sabemos qué fue lo que pasó con Satanás, pero ¿cómo fue que el ser humano llegó a esto? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Cómo fue que la humanidad se encuentra arrastrada en este conflicto cósmico, en esta guerra cósmica? El próximo tema estudiaremos eso con más detenimiento. Les recuerdo la oferta gratis, ¿verdad? Ahí en pantalla puede verlo. Y si no pueden verlo en pantalla porque está en la radio, usted se puede comunicar con nosotros también a nuestro correo electrónico latino@amazingfacts.org. latino@amazingfacts.org. Ahí nos pueden enviar peticiones de oración, nos pueden enviar preguntas, nos pueden preguntar por los otros materiales que hemos dado anteriormente. Y si usted se encuentra en el área de Sacramento, en el norte de California, pues escríbenos y con mucho gusto los vamos a invitar para que se congregue con nosotros si usted está buscando una iglesia, un lugar donde congregarse. Así que gracias por estar con nosotros en este programa. Repito, cada programa iremos desglosando poquito a poquito este problema, este gran conflicto y la obra y el plan de Dios en salvarnos a todos nosotros los seres humanos. Ese es el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, que todo ser humano pueda obrar en su presencia y ser reconciliado. Gracias por sintonizar a Amazing Facts Latino. Nuestra misión es compartir la palabra de Dios y queremos regalarle un curso bíblico gratuito. También tenemos docenas de recursos más que le ayudarán a crecer más en Cristo. Visite amazingfactslatino.org o llame al 1-888-788-3935. Una vez más, si desea obtener cualquiera de nuestras ofertas gratuitas, visítenos en amazingfactslatino.org o llámenos al 1-888-788-3935 y no se pierda el próximo programa de Amazing Facts Latino con Carlos Muñoz. Este programa fue presentado por Amazing Facts.